Juan Pablo Sáenz. Para empezar, él es investigador del CIEP, a propósito de los resultados de la encuesta publicados esta mañana. Es la participación y de la forma como el adulto mayor, las personas ya grandes, pues están participando mucho, obviamente, y la intención de voto que ellos tienen. Nos alegra mucho tenerlo esta mañana, don Juan Pablo. ¿Cómo me le va? Buenos días, Henry, compañera. Un gusto para mí estar aquí con ustedes y atendiendo las consultas que el público tiene en este programa. Un gusto atender este debate interesante que hemos generado con la publicación del informe de 2 encuestas, en realidad, este día miércoles. Exactamente. En particular, hicimos 2 encuestas, una que llamamos encuesta transversal, que es la que hacemos regularmente con llamadas telefónicas, pero de manera aleatoria. Es decir, en esa primera encuesta no sabemos exactamente a quién estamos llamando, porque es aleatorio, justamente, nada más respetando que sea una persona costarricense y con mayoría de edad, es decir, que tenga derecho al voto. Esa es una primera encuesta donde en esta ocasión pudimos entrevistar a 1,006 personas. Esa es la primera. Y en este caso, esta, como decía, es aleatoria, pero justamente garantizamos que sea representativa de la población costarricense en general, justamente para que no existan esos sesgos o esas preocupaciones que tenía la persona que hacía la consulta de que haya alguna población sobre representada en la muestra, de forma tal que efectivamente podemos dar cuenta de que esos datos pueden ser generalizables a toda la población y poder sintetizar lo que realmente la gente está pensando. Esa es la encuesta entonces transversal que tenemos aleatoria y nos permite varias cosas, entre ellas, por ejemplo, medir la intención de voto, que es una de las cosas más importantes en esta encuesta. Y el otro estudio que hicimos en paralelo es el estudio de panel, que es un estudio longitudinal, donde en este caso sí sabemos a quiénes estamos encuestando, porque ya ha participado en 3 rondas consecutivas con el CIEP, donde lo que intentamos hacer es que la misma población continúe siendo encuestada durante el tiempo, justamente para poder captar movimientos y cambios en sus intenciones de voto y en sus percepciones en general sobre la política costarricense. Claro, de esta última parte de don Juan Pablo, de ese panel, en efecto, y la explicación tiene mucho valor, que son personas que pues ellos se han mostrado a disposición del CIEP para que cada cierto tiempo les pregunten, bueno, ¿cómo va su voto? Entonces la persona respondió, vamos a poner un ejemplo simple, en la primera consulta voy a votar por Álvaro Ramos. Luego le preguntan, ¿se mantiene ese voto? Puede haber cambiado. En ese grupo del panel había indecisos también, obviamente. Sí, claro, efectivamente, en ese grupo hay indecisos también, que justamente estamos empezando a mostrar que tanto en el panel como en la encuesta transversal se reduce en este caso. Lo que pasa es que con el panel, como usted bien dice, Henry, tenemos una situación que es que en una primera ronda teníamos 3,003 personas que, como parte del proceso usual de este tipo de metodologías y como parte del proceso esperado en este tipo de metodologías, ya en la segunda ronda se reduce un poco, en este caso a 1,759 personas, y en una tercera ronda se redujo un poquito más a 1,119 personas. Entonces, eso es totalmente normal porque a veces ya las personas no quieren contestar o simplemente no se les puede hacer la encuesta. Digamos que sí, abandona. Hay una tasa de mortalidad, podríamos decirlo ahí. Lo que pasa es que en estos datos vemos que la pérdida fue mayor entre aquellas personas que se declaraban indecisas. Es decir, como que las personas indecisas fueron dejando paulatinamente el panel y hubo menos abandono entre aquellas personas que apoyan a Laura Fernández. Por eso es que ya no medimos la intención de voto a partir del panel, sino que lo hacemos a través de la encuesta transversal aleatoria, que sí nos permite una muestra representativa justamente para atender la preocupación de esta persona que nos comentaba de manera muy importante, en el sentido de que efectivamente sea generalizable, representativa y confiable en los datos que estamos mostrando. Muy bien. Marisol, preguntas. Sí, yo le quería consultar específicamente por cómo llega, porque yo sé que ya usted explicaba que es de manera aleatoria, pero cómo llegan, digamos, o quién les determina a ustedes, o quiénes da, o qué sistema utilizan más bien
para poder llegar a estos números de contacto y hacer, por ejemplo, la llamada como ustedes hacen, el contacto directamente con la persona que vaya a hacer este tipo de encuestas. Porque al final, por ejemplo, como decía el oyente, él nunca ha participado en este tipo de encuestas. Yo creo que yo tampoco, no sé si usted, don Henry. Siempre pasa, siempre nos pasa. Y dice, a mí nunca me han preguntado. A mí nunca me han preguntado. ¿Cómo o qué sistema utilizan para ese decir que ustedes tienen aleatoriamente a las personas a quien encuestar? Sí, imagínate que nosotros y nosotras lo que hacemos es un muestreo, en este caso es un muestreo aleatorio, donde por supuesto no podemos entrevistar a los millones de personas que están en el padrón electoral. Entonces lo que hacemos es tomar una muestra, pero esa muestra está tan finamente precisada que nos permite saber que los datos que estamos señalando son generalizables a toda la población. Entonces tratamos de tener una muestra grande, porque esa muestra grande nos permite que justamente el nivel de error sea menor. Entonces, eso está estadísticamente probado, controlado, de manera tal que lo que hacemos es una búsqueda aleatoria de personas, que en este caso lo hacemos de manera telefónica, en el entendido de que en Costa Rica la cobertura telefónica es muy amplia. Es decir, en Costa Rica tenemos la ventaja de que la mayoría de personas tiene una línea celular o hasta dos, y sobre todo la gente que puede votar y que es mayor de 18 años, usualmente en Costa Rica tiene acceso a un teléfono celular donde llamamos a las personas a partir del Plan Nacional de Numeración de la SUTEL. Es decir, no agarramos unos números en concreto o específicos, sino lo que hacemos es tomar una base de datos del Plan Nacional de Numeración de SUTEL para llamar aleatoriamente a las personas. Eso, en ese proceso es esperable que algunas personas nos contesten y nos digan, no, mira, la verdad es que yo no quiero hacer la encuesta. Perfecto, continuamos con otra persona que seleccionamos aleatoriamente. También puede ser que la persona nos diga, no, mira, es que yo la verdad soy nicaragüense, entonces yo no tengo derecho al voto. Ah, ok, perfecto. Entonces seguimos con otra persona. De repente puede ser que una persona de 15 años nos conteste y nos diga, sí, yo quiero hacer la encuesta. Mira, ¿tenés 18 años? No tengo 18 años. Ok, bueno, le agradecemos mucho. ¿Por qué? Porque en ese caso estamos buscando aquellas personas que pueden votar, justamente porque uno de los indicadores que queremos mostrarles a la ciudadanía y a la prensa, por supuesto, es la intención de voto, que podemos capturar, por supuesto, solo en aquellas personas que tienen derecho al voto. Perfecto. Don Juan Pablo, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo ustedes hacen el muestreo? Yo tengo otra consulta con respecto a eso. La gente que no quiere o decide no contestar o simplemente no atiende el teléfono, ¿esa gente se sustituye por otra gente dentro de la muestra o ya ustedes llegan a un máximo de personas? Como no responde. Sí, por ejemplo, o lo dejan como no responde y luego al final las personas que sí respondieron se convierten en el 100% analizado. Ajá. En este caso, con la encuesta transversal, esta que es aleatoria, que es la que estoy haciendo referencia con más detalle, en realidad lo que hacemos es que no hay sustitución de personas. Es decir, esa persona que la llamamos y nos dijo que no quería o que no contestó o que no podía porque no cumplía los requerimientos de mayoría de edad o de derecho al voto, simplemente no se registran dentro de la muestra. Es decir, dentro de los, en este caso, 1006 entrevistas que hicimos, ahí están solo las que efectivamente hicimos. Todas aquellas que nos rechazaron no se registran dentro de ese número porque no se hicieron efectivamente. Y lo que sí hacemos es registrar cuántos nos rechazan, ¿verdad? No es que estemos obsesionados con el tema del rechazo, pero sí es importante en términos de la investigación saber cuál es el porcentaje de rechazo para saber si es que hay algún procedimiento que no se esté haciendo de manera correcta o si hubo algún cambio en el contexto que nos sugiera algún cambio en el comportamiento político. Perfecto. En este caso fue de 9.2% la tasa de rechazo en la encuesta transversal aleatoria. Todo eso se mide por rigor científico. Don Juan Pablo, entrando de lleno en los resultados de la encuesta, hay una reflexión según la cual, aunque la crítica de opositores, aunque ella no vaya a debates, aunque es blanco de todos los ataques por todos los partidos contra doña Laura Fernández, no la golpea y al contrario, según esta encuesta, crece en la intención de voto. ¿Está atrayendo ella es la que está concentrando mayoritariamente a los indecisos? Sí, efectivamente, esa es una de las respuestas, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que justamente hay dos fenómenos aquí interesantes. El primero es que hay
una disminución de la porción de la población que está indecisa por quién votar, porque pasó de diciembre con el 45% de las personas a en este momento ser solo el 32%. Es decir, hay una reducción de un 13% en las personas indecisas. Eso es el primer elemento. Y el segundo elemento es que efectivamente Laura Fernández crece de un 30% a un 40% en la intención de voto. Y justamente lo que estamos viendo acá es que efectivamente está tomando buena parte de su crecimiento electoral a partir de la base de personas indecisas. Que eso lo confirmamos a partir del estudio longitudinal del panel, en el sentido de mostrar que efectivamente es Laura Fernández la candidata que más votantes obtiene del grupo de personas indecisas en la encuesta de diciembre. Claro, ahora, la otra parte también, con base en este resultado de doña Laura Fernández, es que ella le está transfiriendo al Partido Pueblo Soberano buena parte de ese caudal, que había como un divorcio en ese tema, ¿verdad? Ahora se está notando que sí hay una injerencia directa de la popularidad de ella y el partido. Sí, efectivamente. Antes había, en las primeras encuestas que se hicieron, todavía alguna idea de la gente que no asociaba a Laura Fernández con el partido específico, que en este momento lleva la candidatura del oficialismo, sobre todo porque en aquel momento habían varios partidos que podían ser los vehículos que le permitirían al oficialismo presentar una candidatura. En este caso no, ya las personas tienen mucha claridad de quién es Laura Fernández y el partido que representa, a tal punto que eso muestran los datos de intención de voto para su apoyo en este proceso electoral. Porque ahí pasó del 14% de diciembre al 29% hoy en la intención de voto, digo, por la Asamblea Legislativa, es decir, con la intención de diputados. Aquí es difícil establecer, don Juan Pablo, ese 29%, traducirlo a número de diputados, ¿verdad? ¿O sí se puede? Sí, lo primero, en síntesis, no se puede, pero antes voy a referirme a otro elemento que le está funcionando a la candidatura oficialista, que es no solo esto que ustedes mencionan de un reconocimiento de la candidata y del partido Pueblo Soberano como su partido vehículo para la presentación de candidaturas, sino que en este caso es también que sí logra captar justamente el apoyo que tiene el presidente de la República. Y lo que vimos en estos datos es que ya ahora sí la candidata Fernández logra canalizar las valoraciones positivas que en términos generales tiene el gobierno de la República y en particular el presidente Chávez. Es decir, que sí logra en este caso mover los apoyos hacia el presidente Chávez, hacia su candidatura. Okay. Y eso explica también por qué hay una reducción de la población indecisa y de su incremento en intención de voto. Ahora, refiriéndonos al otro tema, efectivamente le preguntamos a las personas su intención de voto, ya no para la presidencia de la República solamente, sino para la Asamblea Legislativa. Y aquí nos encontramos unos datos también bastante interesantes, en el sentido de que la intención de voto pasó de 14% en octubre del 2025 para el Partido Pueblo Soberano a duplicarse y llegar inclusive a un 29% para esta última medición que hicimos para mediados de enero. Eso no nos permitiría saber, Henry, Marisol y las personas que nos escuchan, no nos podría decir todavía cuántas diputaciones va a obtener cada partido. Sobre todo porque en Costa Rica la definición de diputaciones se hace por circunscripciones que están asociadas a las provincias. Claro, claro. Entonces, si quisiéramos ver el dato más específico y más confiable, lo que tendríamos que hacer es 7 encuestas para cada una de las provincias o circunscripciones para poder ver la intención de voto por diputaciones en cada provincia y, en este caso, con una muestra más grande. Claro. Entonces, no es responsable en términos científicos dar un número de diputaciones, porque eso va a definirse en función de varios factores. Don Juan Pablo, donde sí hay un fenómeno, se apretó muchísimo, el panorama fue en ese tercer lugar con Claudia Dobles, Ariel Robles, Fabricio Alvarado y el fenómeno que se ha presentado con José Aguilar Berrocal, que según esta encuesta del CIEP salta del 0,1%, es decir, el ostracismo político, en un mes, al 4%, es decir, a competir ahí en ese tercer lugar.
ahí es donde se está apretando mucho el fenómeno o la intención de voto, ¿verdad? Sí, exactamente. Si tuviésemos que pensar en una metáfora deportiva, como el del ciclismo, lo que pensaríamos es que efectivamente hay una persona líder, que en este caso es la candidata oficialista, y atrás un pelotón que está disputándose un segundo lugar, el cual es muy importante, pensando eventualmente en una segunda ronda. Eventualmente, porque ya sabemos que Laura alcanzó el número mágico, digamos, del 40%. Pero en ese pelotón sí efectivamente hay una gran disputa con el candidato Álvaro Ramos, que se mantiene en su apoyo de 8%, y hay una suerte de cambios entre Claudia Dobles, Ariel Robles, que se han movido entre 4 y 5%, y dos crecimientos que registramos en esta encuesta. En primer lugar, el crecimiento de José Aguilar Berrocal, efectivamente, y el otro que también crece es el candidato Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República. Caramba, ese pelotón está... Ahora sí, Sí. ¿cómo es que se dice en ciclismo? Usted que sabe más, ¿Sí, el Marisol. pelotón? No, pero cuando van, ¿cómo es? Chupando rueda. Están pegaditos. Sí, sí, pegaditos, cortando viento. Ese 4%, caramba, y ahí pegaditos a doña Claudia Dobles. Y don Álvaro Ramos, que se ha mantenido en ese segundo lugar, ha pedaleado bastante durante todo este periodo y se mantiene en ese segundo lugar, pero le están respirando muy cerca a don Álvaro Ramos. Y fue el único que no tuvo variación, en realidad. No, totalmente. ¿Tiene pregunta? Marisol, porque Estamos hay una... clarísimos. Clarísimos, además, por la respuesta que usted, don Juan Pablo, y le agradecemos mucho, le dio a nuestro oyente de la cantidad de personas que fueron consultadas para esta encuesta, que entonces tiene a doña Laura Fernández con ese 40% y que palabras más, palabras menos, decíamos muy temprano, no habría necesidad de segunda vuelta, ella ganaría en la primera vuelta. Don Juan Pablo, muchas gracias. Con mucho gusto, Henry, Marisol, todas las personas que nos vieron y nos escucharon, muy amables de su parte. No, a usted por atendernos temprano, don Juan Pablo Sainz, que es investigador del CIEP, a propósito de esta que es la noticia política más importante esta mañana.